¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva guía de optimización. El día de hoy les enseñaré cómo optimizar el Timer Resolution, cómo configurarlo y cómo descargarlo para que de esta manera puedan reducir el delay en su monitor a lo mínimo. Si ustedes ya tienen un monitor gamer que les promete una tasa de 1 ms de tiempo de delay, créanme que aún lo pueden reducir aún más con esta aplicación. Entonces, antes de empezar con cualquier guía de optimización, les pediría que se suscriban al canal, ya que el 99% de las personas que ven mis videos no se suscriben. Realmente me ha costado mucho volver a empezar con este canal luego de que me hackearan mi anterior canal. Entonces les pediría de favor de que se suscriban, dejen su comentario y le den like a este video para poder seguir trayendo más guías de optimización. Ahora sí, vamos a empezar con la guía de optimización. Primero vamos a irnos al link que les voy a estar dejando en la descripción. El link se llama Cómo optimizar Timer Resolution by James SJ. Simplemente se vienen al enlace de Mediafire y le dan clic en donde dice Download. Esperan a que se le descargue. Una vez ya se le descargue, lo pasan al escritorio. Lo arrastran al escritorio y una vez ya en el escritorio simplemente lo extraen. Van a necesitar de la herramienta WinRAR para poder extraer este archivo. Ahora vamos a darle clic derecho al archivo WinRAR y vamos a darle en extraer acá. La contraseña es, como ya sabrán, James SJ. Igualmente se la voy a estar dejando en la descripción. Damos enter, esperamos a que cargue y nos estará dejando este archivo llamado Optimizar Timer Resolution by James SJ. Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente eliminar ya el archivo WinRAR, ya no nos hace falta. Y vamos a trabajar con esta carpeta que tenemos aquí en el escritorio. Vamos a hacerle doble clic y nos va a abrir esta nueva ventana. Lo que vamos a tener que hacer aquí antes de empezar es abrir el programa de Timer Resolution. Vamos a ejecutarlo como administrador. Como podemos ver aquí en el programa nos marca que lo mínimo de resolución es de 15.625 y la máxima resolución es de 0,500. A ustedes por defecto, si no han realizado ningún tipo de optimización anteriormente, les va a aparecer que su máximo de resolución va a ser de 0.499. Esto lo tienen que configurar correctamente bien, si no, esto en vez de reducir su delay, lo que van a hacer es aumentarlo y van a hacer una configuración rara que se le va a dar tirones y le va a dar como pantallazos raros. Realmente me costó mucho identificar este problema, ya que no sabía por qué lo causaba, pero al final di con este programa. Entonces, lo que la mayoría de gente hace, la mayoría de gente que ocupa este programa, porque hay mucha gente que ya ha subido videos relacionados con este programa, es simplemente darle en máximos, minimizarlo y ahí lo tienen y entran a cualquier juego, en especial Fortnite, y ya empiezan a jugar. Y esto está muy mal, ya que no están aplicando la configuración correcta. Tomé prestado este archivo llamado Timer Resolution del video de Stark. Si quieren una guía de optimización un poco más completa, les recomiendo que vayan a visitar su canal. Entonces, ¿qué vamos a hacer antes de empezar? Vamos a entrar a esta carpeta llamada Timer Resolution y nos vamos a encontrar con este archivo llamado Timer Resolution Service. Lo que vamos a hacer es darle clic derecho, propiedades, compatibilidad. Vamos a marcar estas dos casillas, deshabilitar utilización de pantalla completa, ejecutar este programa como administrador y cambiar configuración elevada de PPP. Y aquí vamos a marcar esta casilla llamada invalidar el comportamiento de ajuste de PPP alto, ajustado realizado por aplicación. Aceptar, aplicar y aceptar. Ok, una vez ya hayan hecho estos pasos, vamos a regresarnos. Y lo que vamos a hacer es que vamos a darle en cortar a esta carpeta y nos vamos a ir a donde están nuestro disco duro. Vamos a irnos a equipo y luego vamos a irnos a nuestro disco duro donde tengamos instalado nuestro sistema operativo. En mi caso es un disco mecánico. Vamos a entrar y ahora vamos a redirigirnos a la carpeta llamada archivos de programa. La que no se llama por 86, esa no, sino la que solo se llama archivos de programa. Entramos y aquí vamos a darle en pegar. En mi caso yo ya tengo la carpeta, entonces le doy que no, pero a ustedes no le va a aparecer ningún tipo de mensaje. Una vez ya hayan pegado la carpeta en la carpeta de Timer Resolution, en la carpeta de archivos de programa, simplemente retroceden o ya pueden cerrar directamente esta carpeta. Vuelven a abrir la carpeta de Optimizar Timer Resolution by James J. Y lo que van a hacer es copiar este comando que les voy a estar dejando aquí en este archivo de texto. Abrimos este archivo de texto y vamos a seleccionar todo el comando. Vamos a darle control C o clic derecho, copiar. Y vamos a cerrar esto.
Ahora, una vez ya tengamos el archivo llamado setTimerResolution en la carpeta llamada archivos de programa, lo que vamos a hacer es muy sencillo. Vamos a abrir la consola de comandos, vamos a escribir cmd, esperamos a que cargue y vamos a darle clic derecho, ejecutar como administrador al símbolo de sistema. Ahora, una vez ya tengamos abierta la consola como administrador, lo que vamos a hacer es darle control B, presionar control B en el teclado o dar clic derecho en la consola. Cualquiera de las dos va a hacer que se les pegue el comando y le dan enter. Yo no lo hago porque ya tengo el programa instalado y no quiero desconfigurarlo, pero ustedes simplemente le dan enter, esperan a que cargue, no suele tardar mucho y ya pueden cerrar esta ventana. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Esto lo que va a hacer es crear un servicio con el nombre llamado de Timer Resolution. Esto lo que va a hacer es que cada vez que ustedes prendan su PC, no van a necesitar de tener que abrir el programa manualmente, sino que se les va a iniciar con la computadora como un servicio más de Windows. Esto lo que va a hacer es reducirles el delay muchísimo y no van a necesitar hacer nada cada vez que prendan su PC. Pero aún no hemos terminado, vamos a irnos al archivo de texto llamado desactivar migraciones. Vamos a darle clic derecho, ejecutar como administrador, esperamos a que cargue. Ahora le damos enter y vamos con el siguiente archivo llamado configurar timer resolution. Vamos a darle clic derecho y ejecutar como administrador. Si aquí a ustedes les aparece un error, simplemente denle en aceptar y listo. Pero si a ustedes no les saltó ni un error, lo más probable es que los haya redirigido a mi Instagram. ¿Y por qué hago esto? Por una simple razón. Me gustaría que me siguieran en Instagram para que me puedan apoyar con todo ese tipo de videos. Siempre en mi Instagram anuncio cuando voy a subir un nuevo video a mi canal. Y realmente les agradecería mucho si van, me siguen. Igualmente cualquier duda que tengan sobre este video o cualquier otra duda que quieran hacerme, cualquier pregunta, vayan y me contactan por Instagram. Ahora sí, continuando con la guía de optimización, una vez que hayan terminado, simplemente le dan a Enter y listo. Ahora eso vendría a ser todo. Realmente es muy sencillo. Les recomiendo que el archivo de Timer Resolution lo copien o le den en cortar y lo dejen en la carpeta de documento de texto y lo peguen ahí. ¿Por qué es importante tener el archivo de Timer Resolution aún, el programa de Timer Resolution, si ya creamos un servicio y no vamos a necesitar el programa? Muy sencillo, porque a veces Timer Resolution puede llegar a desconfigurarse, ¿vale? Y este número que dice 500 puede cambiar a 499 de nuevo. Entonces es muy importante que una vez a la semana mínimo, o cuando ustedes sientan que su PC está rara, chequen el programa y vean que este número esté en 0.400, no, que esté en 0.500, ¿vale? Si está en 0.499 está mal configurado y van a tener que volver a hacer la guía de optimización de este video, ¿ok? Entonces, este programa no es necesario que lo tengan abierto, por si ya van a preguntarme a los comentarios. No es necesario que tengan abierto absolutamente nada. Es lo bueno de esta guía de optimización. No necesitan tener absolutamente nada abierto para que pueda funcionar. Simplemente haciendo estos pasos que les dije, pueden arreglar ese problema muy sencillo, ¿vale? Pueden reducir su delay demasiado. Esto no solo sirve para Fortnite, sino también sirve para Valorant, GTA V, todos los juegos que vayan a jugar en su PC. Ahora, les recomiendo que vayan a su buscador de archivos, ¿vale? A su barra de búsqueda y escriban la palabra servicios, ¿vale? Le dan clic derecho y ejecutar como administrador a la aplicación de servicios. Esperan a que cargue. Una vez haya cargado ya lo que vendría a ser la aplicación de servicios, van a presionar la letra S de su teclado y van a irse hacia la parte de hasta abajo. Van a irse hasta abajo hasta encontrar el archivo, el servicio, perdón, llamado setTimerResolution. Van a darle clic derecho, propiedades, y van a marcar esta casilla donde dice automático. Algunos lo pueden tener en manual o en deshabilitado, pero lo que tienen que hacer es dejarlo en automático. Le dan en aplicar, aceptar y listo. Y si les aparece la opción de iniciar, inícielo. No vayan nunca a detener el servicio, ya que si lo llegan a detener, esta optimización no va a servir de absolutamente nada.
Ahora sí, la vamos a aceptar y ya podemos cerrar esta ventana. Y eso vendría a ser todo por la guía de optimización. Espero les haya servido y espero puedan llegar a configurar su Timer Resolution de una manera correcta. De esta manera no van a tener ningún tipo de tirones a la hora que estén jugando. Obviamente no le puedo prometer que no tengan bajos FPS porque esta aplicación no sirve para aumentar los FPS, pero sí sirve muy bien para reducir el delay de su monitor y sobre todo para sentir un poco más de fluidez a la hora que estén jugando. Bueno, yo soy James SJ y nos vemos hasta un próximo video. My fingers like sand, heard that she had a man. Now I'm just sitting here sad. Oh well, ship sail. She slipped through my fingers like sand. Heard that she had a man. Now I'm just sitting here sad. Now I'm just sitting here sad. She slipped through my fingers like sand. Heard that she got a man. Now I'm just sitting here sad. Now I'm just sitting here sad. She slipped through my fingers like sand. Heard that she got a man. Now I'm just sitting here sad. Now I'm just sitting here sad.